Recordó a Naruto en la academia, ¿cómo podría no hacerlo? Y, por supuesto, había escuchado los rumores, pero Shikamaru no esperaba ser recibido por la cara de un lobo gruñendo cuando llamó a la puerta de Genin Naruto en la oscuridad y media con una orden de misión de emergencia en sus manos. A menos que estuvieran jugando una visita poco amistosa al joven, parecía que esos rumores eran exactos. El lobo continuó mirándolo por unos momentos, completamente en silencio, antes de inclinar su cabeza de una manera que parecía cuestionar. Tendría que compararlo con un perro curioso. Exacto, casi desconcertante. ¿Está disponible Genin Naruto? Realmente esperaba no haber interrumpido una visita hostil de los lobos. Su padre había estado recolectando cuidadosamente la mayor cantidad de información sobre ellos con el propósito expreso de evitarlos lo más posible. Shikamaru estuvo de acuerdo en que sería muy molesto estar involucrado en cualquier cosa en la que los lobos metieran sus patas. El lobo lo miró un momento más antes de preguntar un simple ¿por qué? Se trata de una misión. Pensó que eso sería suficiente, pero a juzgar por el regreso del lobo al silencio, no fue así. Levantó los papeles que contenían los detalles de las misiones del Hokage. Si bien no podía ver qué sucediera, podría haber jurado que el lobo parpadeó sorprendido antes de fruncir el ceño. Espera aquí. Fue el comando final y, sin esperar ningún tipo de acuerdo, la puerta se cerró y se cerró en la cara de Shikamaru. Por alguna razón, no fue así como Shikamaru imaginó que iría. Una misión de emergencia había esperado, ya sabes, algo de urgencia. De hecho, su sangre de Nara lo había temido absolutamente. El hecho de que el lobo pareciera tan despreocupado en realidad lo tenía algo celoso. Fue solo su suerte que su sensei se convirtiera en Hokage y fuera consciente de que con la cantidad de tiempo que dormía durante el día, a menudo se levantaba a horas extrañas. El hecho de que él tuviera fe y confianza en la capacidad de su estudiante también jugó un papel importante, al igual que el hecho de que Shikamaru también había recibido un ascenso. De algún modo. En realidad, ni siquiera sabía por qué, ya que su pelea con Dosu no había sucedido, a menos que alguien hubiera visto la forma magistral en que llevaba a los civiles a los refugios, ya sabes, a los que ya estaban matando, y lo recomendaron para la promoción. La única otra explicación era que su sensei le había dado una promoción para que pudiera asegurarse de que el equipo 10 todavía pudiera ir a las misiones y ganar experiencia sin un sensei. Eso sonaba igual que él. En realidad no es que hubiera dejado de entrenarlos, ya que todavía se reunían con bastante frecuencia, pero el entrenamiento fue más limitado gracias al repentino programa de Asuma. Hubo algunos días en los que no pudo hacerlo, pero Shikamaru supuso que ser entrenado por el Sandaime Hokage en esos días era una experiencia interesante. El heredero de Nara tenía la sospecha de que lo llamaban el profesor más por su amor por la enseñanza que cualquier otra cosa. Pero como de profesor ya no era el Hokage en funciones, Asuma estaba a cargo y cuando Anbu se dio cuenta de un súbito aumento de chakra en el complejo de Uchiha solo para encontrar al jefe del clan Uchiha desaparecido y abundaban los signos de una lucha, Shikamaru cayó para encontrar un equipo para ir tras ellos. Shikamaru era consciente de que la mayoría de Chunin y Junin estaban en el extranjero asegurándose de que Suna permaneciera firmemente bajo su control, pero no pensó por un segundo que no había nadie más que pudiera perseguir a alguien, o algunas personas, que tuvieran suficiente chakra para captar la atención de una patrulla local de Anbu. Ya sabes, como el Anbu que lo había encontrado en primer lugar. Evidentemente, la falta de otras fuerzas restringió las operaciones de Anbu a los límites de las aldeas de Konohagakure para que estuvieran disponibles para protegerlas si algo sucediera. Muy bien, él podía entender eso, pero si eran capaces de vencer a Sasuke, uno de los genin más fuertes y uno que aparentemente había derribado a un escuadrón Suna de Chunin y Chunin solos, Shikamaru no estaba exactamente seguro de lo que era. Voy a poder hacer para recuperarlo de ellos. De ahí que él acudiera directamente a la persona que recordaba haber sido el más fuerte en la academia. No podía decir cómo había estado desde entonces, ya que en el movimiento más extraño, el más talentoso de ellos fue dejado fuera de las formaciones del equipo en favor de su hermana que regresaba, pero no había duda de que en ese entonces había estado a pasos agigantados. Sus compañeros ni siquiera había aparecido, lo cual era solo para mostrar cuánto más avanzado estaba incluso en ese entonces. Si eso hubiera permanecido igual, era lógico pensar que era un shinobi formidable, incluso como un genin. El hecho de que había rumores de él pasando misiones con el Mitarashi Anko, destruir específicamente contratos, solo apoyó su conclusión. Ya sabes, si había alguna verdad para ellos.
Si hubiera un genin que pudiera ayudar contra alguien que derribara a Sasuke, sería él, por eso había venido primero aquí. La siguiente parada fue en el complejo de Uzumaki porque a pesar de ser una adición tardía a la clase de graduados, era consciente de que su entrenamiento privado con la cabeza de Uzumaki la había llevado a un nivel superior al de Sasuke, lo que, nuevamente, era el tipo de fuerza que necesitaban si querían alguna oportunidad de tener éxito. El Sharingan era un activo muy poderoso para Konoha y la pérdida de la mayoría del clan hace años había sido un golpe masivo con Sasuke mirando como si fuera a establecerse y comenzar a trabajar para su restauración. Los altos mandos tenían la esperanza de recuperar una línea de sangre tan legendaria en los próximos 30 años. Se habían llevado bien durante años sin eso, por lo que no podía ser algo demasiado crítico para la supervivencia de Konoha, lo que hacía que Shikamaru sospechara que aquellos superiores que exigirían una misión de recuperación a pesar de la limitada mano de obra simplemente no querían la vergüenza del último Uchiha siendo secuestrados justo debajo de sus narices mientras estaban ocupados conquistando a un antiguo aliado. Naturalmente, Shikamaru no estaba dispuesto a expresar esas opiniones. Los hombres de Nara sabían mejor. Generalmente, por lo general, tenían algunos problemas para determinar si una mujer de mal genio estaba o no a una distancia de audición. Es cómo encontraron a sus cónyuges y cómo se encontraron en problemas, lo mismo en lo que a ellos respecta. Tradicionalmente, eran bastante cautelosos de acercarse a los complejos de Uzumaki o Inuzuka, lo que probablemente era la única razón por la que el clan Nara todavía existía. Los dioses sabían que se matarían o serían obligados a unirse a uno de esos clanes hasta que no quedara ningún hombre Nara. Una de esas ubicaciones era su próximo destino, tan pronto como logró reclutar a Naruto y no tenía miedo de eso, solo la necesidad le obligó a acercarse a una casa de dos mujeres, sin ataduras, mal genio que se encontraban tanto en modo fuera de su alcance. No era una buena combinación para una Nara. Y hablando de reclutar a Naruto, ¿dónde diablos estaba el chico? La mención de misión y del Hokage no transmitió al menos un poco de urgencia. Casi como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo. El lobo estaba allí delante, como para proteger a los que estaban detrás de ellos, pero después de un rápido vistazo a los alrededores, asintió con satisfacción y dio un paso atrás para dejar que la persona a la que Shikamaru había venido para ver entrara por la puerta. Shikamaru sabía a ciencia cierta que parpadeó sorprendido al ver al joven desde la Academia Dioses. Si no hubiera sabido que Naruto era hombre, habría jurado que estaba mirando a una mujer joven, una joven atractiva, eso incluso sabiendo que él era, bueno, Shikamaru no podía negar que eran atractivos. Tal vez fue solo una cosa de Uzumaki. Me informaron que necesitabas verme, Shnin Nara, ¿es así? No sonaban como si acabaran de despertarse, eso obtuvieron la suerte de no parecer aturdidos después de haber sido despertados a la madrugada del alba. Esperaba que fuera la primera vez, tenía mucha experiencia al ser despertado cuando prefería dormir y si existía la posibilidad de que no le hubiera hecho lo mismo a otro, se habría aferrado a esa creencia improbable. Sí, misión de emergencia del Hokage. Uchiha Sasuke ha sido secuestrada. Mientras hablaba, le entregó los papeles que tenía a su ex compañero de clase. Una de las cejas de Naruto se alzó ante sus palabras y luego se frunció al leer los parámetros de la misión. Normalmente, los detalles de la misión se colocaban en pergaminos y luego se entregaban a cualquier equipo que los hubiera aceptado, pero en emergencias como esta, todo lo que se necesitaba era que todo lo que contenía los detalles estuviera marcado con el sello del Hokage. Asuma había terminado de escribirlo cuando Shikamaru se apresuró a responder a su convocatoria unos 20 minutos antes, y la heredera Nara trató de no pensar en el hecho de que la otra parte de los documentos de la misión tenía una copia del primer borrador de Jiraiya para su nuevo libro. Evidentemente, el Sandai me lo había dejado en la oficina ese mismo día y el Hokage más nuevo no tuvo problemas para darle un propósito más serio. Shikamaru tuvo la sensación de que había sido elegido deliberadamente. La forma en que Asuma había ignorado deliberadamente la pila de papeles en blanco que ya estaban sobre el escritorio puede haber contribuido a esa conclusión. Tomó una gran cantidad de concentración de su parte para seguir siendo profesional cuando Naruto examinó ese lado del papel y levantó una ceja en silencio ante la pregunta. Algo en esa mirada lo hizo sentir avergonzado por el contenido, a pesar de no tener parte en la creación o elección de esas páginas. Al no recibir respuesta, Naruto reanudó su lectura y finalmente asintió con satisfacción. Shikamaru estaba empezando a sentir que las cosas finalmente iban bien cuando todo se derrumbó con una sola frase. Me temo que tendré que declinar. ¿Qué? ¿Disminución? No se podía rechazar las misiones de emergencia emitidas por un superior y no había nadie más alto en la jerarquía que el propio Hokage. Dije que tendré que declinar.
Naruto lo repitió con bastante facilidad, como si sus palabras no fueran esencialmente traición. Hay un invitado en mi sala de estar ahora mismo que representa a una persona de gran importancia. Sería terriblemente grosero de mi parte salir corriendo para salvar a alguien en este momento. Son órdenes de emergencia, no puedes simplemente